Buenos días, cátedra. Mi nombre es Tomás Samitier. Estoy en representación del grupo 19 y les voy a explicar rápidamente cómo está estructurada nuestra entrega, qué hay en cada uno de los archivos, y después sí me voy a meter más en detalle en cada uno de los archivos y les voy a explicar temas que capaz que el video de 5 minutos no puedo explicar y que seguramente les surgen dudas. Por favor, miren este video para entenderlas. Bueno, empecemos con el primer archivo PDF. La entrega consta de 4 archivos PDF. Uno va a ser la presentación final, es una presentación de 72 diapositivas. El segundo va a ser un archivo de gráficos, son los gráficos que consideramos más importantes del proyecto. El tercero va a ser una tabla de fuentes donde va a estar la foto de la fuente y el link a la fuente. Y el cuarto simplemente es hacer un PDF con un link a un video de YouTube, que es el que están viendo ahora. El archivo Excel va a ser un solo archivo Excel donde está todo incluido. Y obviamente van a recibir un archivo MKB, que es un video de 5 minutos que grabamos con todo el grupo. Bueno, voy a empezar con lo que es el archivo de fuentes. El archivo de fuentes está estructurado de la siguiente manera. Hace referencia a lo que es la entrega principal, que ahora se las muestro. Es una entrega de 72 diapositivas. Y cada tabla, cada proyección que hacemos, la ponemos en este archivo. Por ejemplo, acá vemos un mapa de la Argentina, le ponemos la fuente. No es lo más importante, pero más adelante creo que lo que más les va a interesar es la parte de proyecciones, donde sacamos los datos. Más adelante, cuando llegamos a este tipo de proyecciones, las citamos correctamente. Acá se puede ver las citas. Y la parte que más le va a importar es la proyección de demanda y precio. Tienen a la izquierda la descripción de lo que estamos citando. En el medio la foto, si es que tiene foto, y a la derecha tienen el link. Y está todo en orden, por así decirlo, cronológico, a medida que vas bajando en esta presentación principal. Bueno, después lo que es gráficos, la entrega de gráficos, estos son los que consideramos más importantes de la entrega. No son todos. Pusimos la fuerza de Porter, el FODA, y después directamente fuimos a lo que es proyecciones. En proyecciones lo hicimos de la siguiente manera. Primero pusimos el gráfico que compara el histórico de la variable dependiente con la proyección. Y más o menos explicamos cómo se fue armando la proyección definitiva. Después hicimos la proyección de los barriles por día. Ahora les vamos a explicar por qué no podíamos proyectar directamente mandriles. Explicamos el factor de conversión, las constantes, cómo eso proyecta los mandriles en la Argentina instalados. Después el delta, esto todo lo voy a explicar más en detalle en el futuro, pero la idea es que va siendo cronológicamente cómo vamos llevando los gráficos que ustedes quieren. Y también está un poquito explicado. Lo mismo con los precios. Y finalmente pusimos el gráfico de ventas, que eso le importaría más a un inversor, pero también lo pusimos. Bueno, el archivo Excel, que va a ser lo que más van a ver, es un solo archivo Excel, pero está muy completo. Está organizado de la siguiente manera. Es, por así decirlo, orden cronológico. Arriba de todo tenés los datos de la proyección de demanda. Y mediante vas bajando se empieza a hacer el análisis de la demanda. Desde qué variables son significativas y cuáles no. Al análisis de ANOVA y regresión. A la selección y validación del modelo. A transformar ese modelo de una proyección de barriles por día a mandriles. Todo eso se hace cronológicamente de arriba para abajo. Y lo mismo cuando llegamos a la parte de precios. Es la misma lógica. De arriba para abajo vas pudiendo ver cómo juntamos los datos para crear lo que son las proyecciones de demanda y precio final. Obviamente en este archivo, cuando apretamos arriba de las columnas, podemos ver la fuente que se utilizó para llenar estas columnas. Y además abajo podemos ver estas pequeñas fotos que ustedes están en libertad de agrandar como quisieran para poder verlas. Creo que les va a ser útil. Obviamente no se olviden de que todas estas fuentes también están en, como se dice, en el PDF de fuentes, pero para que les sea más práctico. Bueno, por último está el video de 5 minutos que lo hicimos con todo el grupo. Y nada, esto es más como si fuese un elevator pitch. Es corto al punto, cuáles son las ventajas, por qué habría que invertir y listo. Bueno, ahora sí me voy a meter a explicar el Excel en más detalle, cómo es que llamamos las proyecciones. Después voy a empezar a explicar lo que es la presentación. Voy a hacer la presentación. Y bueno, cualquier duda, o sea, en la entrega final, corregirán ustedes.
Pero cualquier duda me pueden escribir un mail. Nada, empecemos con esto. Lo que nosotros teníamos de dato es la producción de gas lift en Argentina, desde el año 2015 hasta el año 2022. Antes del 2015, y esto es algo que capaz que se preguntarían, no había producción gas lift. Por eso nuestras proyecciones y nuestras X1 y todo eso empiezan en 2015, porque antes la variable Y era 0. ¿De dónde sacamos esto? Es una página muy linda que ustedes van a poder apretar acá. Si apretan sobre la diapositiva acá tienen el link. Síganlo el link, van a ver que es una página muy buena, donde pueden ver el histórico de un montón de variables. Bueno, las variables X1 a X5, ¿por qué las elegimos? Bueno, queríamos cosas que tuviesen que ver con lo que es la producción de gas lift en Argentina. Primero, el gas lift es un método de petróleo es un petróleo no convencional. Entonces lo primero que pensamos, necesitamos proyecciones en la Argentina de producción no convencional. Esa es nuestra primera X1. Esta X1 es una proyección privada que se hizo por el Ministerio de Energía en conjunto con otra empresa, BN Américas, en el año 2021. Es bastante reciente. Después teníamos otra proyección de no convencional del año 2019, perdón. Pero esta proyección era un poco más optimista. Quisimos poner las dos en el modelo, sabíamos que era muy probable que tuviesen autocorrelación y efectivamente lo tuvieron, pero bueno, era una muy buena proyección la que teníamos. Después el precio del Brent. El Brent, el crudo, es el barril de petróleo, está muy relacionado con lo que es la producción petrolera, en particular en lo no convencional. Algo que capaz que no sepan es que los métodos de producción no convencional son caros. Entonces, si el Brent no está por encima de 40 o 50 dólares, no hay chance de que se haga. Por eso es que lo pusimos. Esto de predecir el Brent, bueno, nos sugirió nuestro tutor y nos parece una buena idea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si pudiésemos predecir el Brent, vamos al mercado de futuros y nos hacemos millonarios. Pero estas predicciones que hicimos los primeros datos son barriles reales, y las predicciones es un promedio ponderado de todas las predicciones que hay en análisis fundamental. No son análisis de los gráficos de cómo viene el precio, sino el análisis de la demanda, del consumo de petróleo, y por eso derivan el precio. Esa fue nuestra tercera variable. La cuarta fue el número de pozos no convencional. Esto va muy ligado a la cantidad de mandriles, ¿no? La cantidad de mandriles por pozo, después vamos a ver que 6 más o menos. Y esta métrica nos es muy importante, porque directamente predice cuántos pozos no convencionales van a haber en Argentina. Casi lo que queremos. Y bueno, balance neto de exportaciones de petróleo. Lo consideramos otra variable más que podría llegar a tener que ver con la producción gas lift en Argentina. Una vez elegidas esas 5 variables, las pasamos por el Excel que mandó la cátedra, el de las semillas, y obtuvimos el siguiente gráfico de resumen. Y en ese gráfico de resumen obtuvimos 2 modelos que cumplían con todos los requisitos estadísticos. Uno era simplemente la variable X1, otro era la variable X1 y X3 que cumplía todos los requisitos. Sin embargo, y esta parte capaz que nos la jugamos mucho, pero terminamos eligiendo uno de los modelos que tiene el determinante medio, abajo de 0,1. Y esto lo voy a explicar bien ahora. ¿Qué es lo que sucede? La variable X1 y X3 está bien. Es un buen modelo. Pero lo que sucede es que la variable 4, como había explicado, es el número de pozos no convencionales. Es casi que lo que queremos. O sea, el número de pozos no convencionales está muy relacionado con la cantidad de mandriles, porque la cantidad de mandriles por pozo es casi constante. Entonces nos considera una variable muy importante como para ignorar. Y si bien es muy probable que exista la autocorrelación entre la producción de petróleo no convencional y los números de pozos no convencionales, es lógico, nos pareció que el hecho de que este determinante nos dé menor que 0,1 de alguna manera valida los datos. O sea, son 2 fuentes distintas, completamente distintas. Una es una proyección del 2021, otra es una proyección del 2018, hechas por 2 entes distintos y llegan a lo mismo. Y por eso lo queremos poner. Ya sé que no cumple con lo del determinante, pero nos parece un análisis más completo. Bueno,
Una vez que elegimos el modelo, lo pusimos por un análisis de regresión, es el típico análisis de regresión que te hace el Excel. Nos hizo la tabla NOVA, ahí pudimos comprobar que no había ningún problema y nos dio los variables de interceptos para hacer la ecuación. La ecuación la pusimos acá. Bueno, después sacamos las otras dos X2 y X5 que no quedaron en el modelo y proyectamos el modelo conforme a esta ecuación. Hicimos la proyección y bueno, hicimos el grafiquito de lo histórico contra lo que el modelo diría que hubiese pasado. Vemos que son gráficos muy similares, perfecto. Después vemos que el residuo varía y está cerca del cero y que no tiene un patrón obvio, entonces eso ya muestra que es ruido y que no hay un patrón, por así decirlo. Estuvo bien hecha la proyección. Y por último hacemos la producción de gas lift en Argentina en barriles por día. Esta es la parte que capaz que todavía no entienden. ¿Por qué estamos proyectando gas lift en Argentina? Producción barriles por día, pues no teníamos otros datos históricos. No teníamos cuántos mandriles se compraron en Argentina. Lamentablemente esos datos no están. Le preguntamos a todo el mundo y esos datos no están. Pero la producción de barriles por día sí estaba. Entonces acá viene la parte interesante. ¿Cómo hacemos para convertir esta proyección a mandriles? Y esta es la parte que capaz que no se entendía tanto sin este video. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Vamos con esto, voy a mover un poquito. Bueno, hablamos con nuestros contactos en PECOM y le preguntamos cuántos mandriles se utilizan en cada pozo petrolero. Nos dicen, uno de nuestros contactos nos dijo 5 a 6, por eso pusimos 5,5, y otro de nuestros contactos, que no es de PECOM, pero sí trabaja en el área de Artificial Lift, nos dijo 6 a 7. Finalmente buscamos un poco en la web y encontramos estas tablas de un productor de petróleo que especificaba cada cuánto ponían las válvulas y los mandriles, y en función a eso sacamos por así decirlo, un promedio de cuántos mandriles hay por pozo. Agarrando todos esos tres valores hicimos un promedio ponderado y dijimos, bueno, 6,6 es la cantidad de mandriles que hay por cada pozo. Después teníamos que ver, bueno, cuántos barriles por día saca cada pozo. Así podíamos llegar a cantidad de mandriles. Si no, nos faltaba algo. Y para eso encontramos con datos históricos que nos traía esta página Rixa. Rixa la van a ver en las fuentes, es una página increíble con todos los datos. Bueno, encontramos los datos históricos, cuántos pozos había, y de eso podemos deducir cuánto petróleo sacaba cada pozo gas lift. Eso combinado con también las estimaciones que le preguntamos a nuestros contactos en PECOM y nuestro contacto que es el padre de uno de los amigos, nos llevó a una constante de cuántos barriles saca por día saca cada pozo. Y bueno, haciendo el producto de estos dos números con este número de acá, que es el market share de los mandriles convencionales. Perdón, me olvidé de explicar esto. No todos los mandriles son convencionales, hay unos que se llaman side pocket y está en la presentación principal. Este número lo encontramos de un informe de Texas, y según nuestro contacto, Texas es muy similar a Vaca Muerta en términos de geología, entonces consideramos que la necesidad por mandriles convencionales que había en Texas va a ser más o menos la misma que va a haber en Vaca Muerta. Entonces, lo que hicimos entonces es agarrar este gráfico y multiplicarle estas tres constantes para poder obtener este gráfico acá. ¿Cuántos mandriles instalados hay en la Argentina? ¿No? Y claro, eso nos sirve, pero como nosotros estamos queriendo proyectar demanda en función del tiempo, vamos a tener que hacer el delta, ¿no? La diferencia entre periodos de tiempo, cuánto subió la cantidad de mandriles instalados. Y esto es el gráfico que vemos acá. Como se ve, hay mucho ruido, ¿no? Porque la proyección no es perfecta. Pero más o menos te da una idea de que la demanda de los mandriles va a ir lentamente subiendo. Para eliminar este ruido intrínseco de la proyección, lo que hicimos es una suavización exponencial con el Excel. La idea es la siguiente: el área bajo la curva de estos dos gráficos es la misma, pero este gráfico suavizado va a ser mucho más fácil de trabajar y más realista también,
Porque estos picos y bajas, como ya mencioné 1000 veces, es por ruido de las proyecciones. Porque estamos sacando un delta, para que lo vean bien, estamos sacando un delta entre estos valores de acá. Acá está el delta. Bueno, una vez suavizado, lo pasamos a este gráfico más lindo. Y esta va a ser la demanda con la que vamos a trabajar. Esta es la demanda de mandriles convencionales en unidades por cada semestre. Lo tenemos ordenado por semestre. No se confundan que es por semestre y no por año. Así que este número sería el doble si fuese por año. La proyección de precios es muy parecida. El método fue muy parecido, aunque más acotado. ¿Qué sucedió? A la hora de buscar precios, muy difícil conseguir precios. Y particularmente conseguir precios históricos de mandriles. Lo que sí conseguimos, es para que se den una idea, ¿a qué va agarrado el mandril? El mandril básicamente lo ponen cada 500 metros de profundidad, y entre medio van los que se llaman tubos convencionales, que los fabrica muchas empresas, pero una empresa muy conocida en Argentina es Tenaris. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, este es un producto de la misma industria, que hasta tiene la misma aplicación, está en el mismo producto. En un pozo gas lift tenés tubos Tenaris y mandriles Pecom. Entonces lo que consideramos es, si nosotros podemos proyectar el precio de tubos Tenaris, entonces con una constante proporcionalidad podríamos proyectar el precio de los mandriles, ¿no? Disculpen, pero realmente los datos en precios de mandriles son muy escasos. Por eso tuvimos que hacer esto. Bueno, como ven, acá tenemos la proyección. Esto es un PDF pago que nos costó bastante conseguir, pero tiene datos muy buenos sobre el precio histórico de los tubos Tenaris. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, ¿qué podría predecir el precio de los tubos? Hablando con nuestros contactos y también simplemente de ver la coincidencia que había entre los precios y el precio del Brent, nos dimos cuenta que el Brent era lo más importante. Y otra pequeña cosa era la inflación de dólares. Si bien es poca, la inflación en dólares cada vez es mayor, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son nuestras X1 y X2 que le dan de comer, por así decirlo, a nuestra variable dependiente, que es el precio de los tubos Tenaris. Bueno, hicimos la misma regresión, bla bla bla, la ecuación. Comparamos, acá hay un error. Comparamos la demanda histórica con los precios históricos con la proyección. Vimos que el residuo daba bastante aleatorio y entre el cero. Y finalmente lo que hicimos es, bueno, conseguimos una proyección del precio de los tubos Tenaris y decimos, bueno, ¿cómo transformamos ese precio de tubos Tenaris a precio de mandriles? Y acá viene una parte interesante. Nuestro contacto nos dijo que un tubo de 3,5 pulgadas, que es el que, vale aclarar, 3,5 pulgadas es lo que estamos usando para todos los datos, es para tubos de 3,5 pulgadas. Pero bueno, nos dijo que se vendió un tubo por $4.200, un tubo de la competencia, pero sabía este dato. Y después encontramos en la internet dos cosas. El precio de mandriles de 1 pulgada, son los mandriles muy chiquitos, y su peso, ¿no? Y también encontramos el peso de los mandriles de 3,5 pulgadas. Entonces ahí lo que logramos hacer, como ven acá, es una especie de regla de 3 simple, donde asumimos que el precio es proporcional al peso del mandril, y le agregamos a la estimación de nuestro contacto Ignacio, le agregamos esta estimación de la internet, por así decirlo, para que sea una estimación más completa. Y llegamos a un precio promedio del mandril de $4.064 en el año 2022. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si en 2022 el precio de los tubos Tenaris era 2015, entonces el precio del mandril debería ser 4.064. Y así hicimos nuestra constante de proporcionalidad, que nos dio 1,69. Entonces agarramos esta proyección de acá arriba. Perdón, no la encuentro. Bueno, disculpen. Esta proyección de acá arriba y simplemente la multiplicamos por 1,69. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el mandril es básicamente un tubo Tenaris que tiene un poquito más de canales. Es un poquito más sofisticado, pero dentro de todo es lo mismo. Entonces tiene sentido que sea más caro, pero tampoco tanto. Bueno, con eso ya podemos proyectar directamente el precio de los mandriles, y es esto que vemos acá.
Para aclararles, está todo en dólares. Ya sé que en la entrega 3 lo quieren en pesos, pero esto es para que lo entienda un inversor, ¿no? Proyectar a 10 años en pesos es muy loco. Entonces en la entrega 3 obviamente vamos a trabajar con pesos, pero nada, les quería decir eso solo para que no nos corrijan, che, lo hicieron en dólares. Lo hicimos en dólares para que se entienda, pero obviamente lo podemos transformar a pesos si es necesario. Y bueno, después el producto, la demanda por precio nos da las ventas. Así que tenemos las ventas totales de mandriles en la Argentina. Esto es por semestre. Por año, que es una métrica un poquito más útil, es este gráfico de acá. Y esto ya nos da una idea de cuánto dinero potencial hay en el mercado para que haga PECOM. Una pequeña cosa que agregamos también, que no sé si está pedida por el proyecto, era el market share. ¿Qué es lo que hicimos? Le hablamos a nuestro contacto y nos dijo cuál era el market share que ellos tenían en distintos productos. Lo ponderamos para encontrar un market share más o menos de todos los productos PECOM y se lo multiplicamos al mercado posible total de mandriles, a las ventas totales de mandriles. Entonces, lo que está en verde es todo lo que se vendería en mandriles en Argentina, lo que está en amarillo sería lo que vendría PECOM si mantuviese su market share como en otros productos. Bueno, ojalá se haya entendido todo esto, es bastante complicado. Vamos a pasar a la presentación per se. Ya tuvieron la presentación corta y me imagino que la vieron, así que voy a adelantar muy rápido. Sí, somos PECOM, hacen productos como Plunger Lift, Progressive Cavity Pump, son muchos productos del petróleo. Bueno, misión, visión y valores, lo pueden leer. Esta parte ya le explicamos un poco, que los pozos cuando los perforas al principio sale naturalmente el petróleo, pero luego necesitan ayuda. Esa ayuda se llama Artificial Lift y uno de los métodos de Artificial Lift es Gas Lift. Acá podemos explicar un poco más en detalle, se puede ver la foto de qué es, pero básicamente es un sistema de etapas, ¿no? Se inyecta gas en un tubo concéntrico, es un tubo adentro de otro tubo. En el tubo de afuera hay gas a presión y en el tubo de adentro se chupa el petróleo. Y el mandril es lo que actúa de interfaz entre el gas y el petróleo. Tiene estas válvulas que dejan pasar el gas que está en el tubo de afuera a las válvulas que están dentro del mandril que lo inyectan en el petróleo. Hay un video, lo pueden ver, se va a entender mucho mejor de lo que acabo de decir. Bueno, acá también lo pueden visualizar. Y como les había contado, estos mandriles se van poniendo cada cierta profundidad en función de la presión y muchos otros factores, pero en general 500 metros. Y entre medio van tubos convencionales de petróleo. Bueno, tenemos un par de especificaciones y como les contaba, es muy similar. Mandril y gas lift son sinónimos. Si hay más gas lift va a haber más venta de mandriles. Y gas lift y producción de petróleo no convencional es muy proporcional. A más producción no convencional, más gas lift. Bueno, acá pueden ver los distintos métodos que hay, los sustitutos. Si quieren, léanlo. Básicamente el rol de los sustitutos es importante. Hay muchos, está la varilla, la típica varilla, ahí les muestro, esta de acá, la típica varilla. Pero bueno, consideramos que los sustitutos van a ser importantes y nos van a hacer pelea, por así decirlo. Después, en lo que es la competencia directa, no tenemos competencia directa y este es uno de los puntos más grandes del TP. Nadie fabrica mandriles en Argentina. Y las ventajas que implica esto es que a futuro, cuando un cliente quiere hacer un nuevo pozo, no tiene que esperar tanto tiempo, tiene servicio mucho más rápido, tiene un servicio postventa mucho más fácil porque nuestros ingenieros de PECOM están ahí a muy poca distancia donde están los pozos de los clientes, cosa que empresas internacionales no tienen tanta facilidad. Después, lo que es clientes, la mayoría de los clientes de petróleo no convencional en Argentina son empresas nacionales. YPF, Vista Oil and Gas, Total es francesa, pero está instalada hace mucho tiempo. Y una cosa que capaz que es una ventaja injusta que tenemos, pero nuestro contacto nos dijo que PECOM les habló. YPF le habló a PECOM y están mostrando interés en gas lift y en particular en las válvulas y los mandriles.
Entonces ya sabemos de antemano que hay demanda por esto. Bueno, tenemos un grafiquito que explica los clientes actuales, que entre ellos está Vista Oil, que lo tenemos acá. Y bueno, después lo que es nuevos entrantes. Muy poca posibilidad de que haya un nuevo entrante dentro de la Argentina. Existe Tenaris, que es una empresa que hace tubos para la extracción de petróleo, pero nunca se adentraron en lo que son subproductos como sería el mandril. Y es muy poco probable que se adentren. No es su negocio. Bueno, después en lo que es proveedores, hay buena variedad de proveedores y por eso le damos una buena calificación también como lo de los nuevos entrantes. Tenemos variedad para comprar acero, tenemos variedad de know-how y también, bueno, variedad en maquinaria CNC. Obviamente al ser tubos vamos a tener que hacerle mucho maquinado al metal. Bueno, el único punto flojo del diagrama de Porter va a ser el Estado. El Estado, acá tenemos un par de datos, hay leyes específicas que atacan contra el petróleo, contra lo que es la reinversión del dinero, los ingresos a las ganancias, así que ahí pueden leer la diferencia tributaria entre acá y los Estados Unidos, el caso de la expropiación de YPF, por eso le damos un muy mal resultado. Y bueno, acá están las 5 fuerzas de Porter, esto lo explicamos en el video más corto, así que no se las voy a hacer larga. El futuro de GasLift también lo explicamos en el video corto, lo pueden leer, pero es muy prometedor, especialmente por el lado que el no convencional se va a disparar y el no convencional está muy arraigado con el GasLift. Es casi un sí solo sí. Bueno, también mencionábamos que Vaca Muerta tiene las condiciones ideales para GasLift. Eso nos contaba nuestro contacto, que tiene la proporción ideal de gas mezclada con el petróleo, que tiene muy buenas cantidades de reservas grandes, entonces el caudal de flujo es grande y eso hace que sea económicamente rentable. Bueno, muchos factores. Esto lo voy a adelantar. Como había dicho, los clientes son principalmente argentinos y ya son clientes de PECOM, ya le compran otros productos, así que eso va a ser una ventaja. Al momento de hacer una nueva venta ya todo el papeleo, toda la burocracia ya va a estar hecha. Bueno, tenemos la tabla FODA, que la pueden leer, y acá un pequeño elevator pitch. No hay competencia local, las proyecciones de petróleo no convencional argentina son buenísimas. Como ya había dicho, la clientela es existente, que YPF había mostrado interés a PECOM directamente. Y otra cosita más es que el mandril, como ya se han dado cuenta, es bastante fácil de diseñar. Es un tubo con una casita para una válvula y un par de canalcitos, pero no incurriría mucho costo en lo que es investigación y desarrollo ni producción. Bueno, esto medio que lo aclaramos, pero existen los mandriles convencionales, que son aquellos que son rectos, y después los mandriles que se llaman de side pocket, que tienen un par de ventajas, que son más fáciles de instalar y de sacar del pozo. Pero nosotros nos vamos a mantener con el mercado más grande, que son los mandriles convencionales. Como ya había mencionado en el Excel, el 77% de las ventas en Estados Unidos, en Texas en particular, eran para mandriles convencionales. Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Acá están los mandriles convencionales. La geografía neuquina. A ver, no hay ningún otro lugar que tenga las condiciones necesarias para GasLift en Argentina que no sea Neuquén. Así que sí o sí va a ser clientes que están radicados en Neuquén. Como vemos acá, ya se ve que la cuenca neuquina viene creciendo muchísimo más. Acá dice mirar el delta. Todos los demás lugares están produciendo menos, excepto Neuquén. Bueno, y el market share, como acá lo tenemos en la página de Rixa, es 100%. Todo el GasLift se hace en Neuquén, no hay otra. Bueno, ¿y cómo nos vamos a diferenciar? Pensar que estamos haciendo una nueva fábrica, capaz que nuestro producto no tenga tanta calidad y que al principio no podamos competir tan bien por precio, pero sí vamos a poder competir en velocidad de envío, flexibilidad, en servicio postventa, que es algo que PECOM se destaca, en hacérsela fácil al cliente, que agarren el teléfono y que tengan los mandriles ahí en un toque y que tengan expertos que sepan instalarlos. Así que acá tenemos un cuadrito que dice cómo nos vamos a segmentar, bla bla bla. Bueno, acá repito lo que acabo de decir. En precio, como dijimos,
Pensamos que vamos a ser competitivos no por costos, sino porque no vamos a importar producto, entonces nos vamos a salvar de los aranceles de importación, de los tiempos aduaneros, de todo ese tipo de problemas nos vamos a salvar, y eso creemos que va a igualar los costos con la competencia que tiene ya mucha más experiencia y mucho más volumen de producción. Después, en lo que es calidad, ahí sí creemos que vamos a tener problemas, porque es una nueva fábrica. Si bien vamos a tener buen equipo, vamos a poder optimizar la línea de producción, siempre van a haber errores, así que los primeros años es probable que nuestro producto no sea el tope de gama, pero funcione, que funcione y que le sirva a los clientes que lo quieren rápido ya. Y bueno, como ya había dicho, servicio postventa, eso va a ser nuestro nicho. Bueno, y acá ponemos dos clientes así, ideales y no ideales. Y acá empezamos de vuelta con lo que es la proyección, y que sería repetirme un poco de lo que les expliqué del Excel, ¿no? Nuestra variable I, que era la producción de gas lift en Argentina, es este gráfico verde. Bueno, el X1, la proyección de producción de petróleo no convencional en la Argentina, una proyección del 2021. El X2, que es lo mismo, pero una proyección del 2019, pero por otro ente gubernamental. El X3 el precio del Brent, el X4 que habíamos dicho que era importante, que era la cantidad de pozos, que se linkeaba muy bien con nuestros mandriles, y le hicimos una excepción al determinante para poner esta variable porque nos parecía tan importante. Y bueno, es lo mismo que ya expliqué. Bueno, espero que no les haya quedado ninguna duda, y espero que hayan visto este video. Cualquier cosa me pueden mandar un mail, o en las correcciones para próximas entregas decirme si este video más largo les vino de utilidad o no. Y bueno, muchas gracias por su atención.